Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Para toda la comunidad universitaria, un saludo muy especial a la comunidad de la Facultad de Ciencias y Educación y saludo muy especialmente a la profesora Sandra Patricia Quitián Bernal, quien hoy nos ofrece una conferencia de mucha importancia en el campo educativo y digamos que hace resonancia con lo que es nuestro tiempo. Y creo que cerramos el ciclo de conferencias del Grupo de Investigación Lenguaje, Identidad y Cultura con un trabajo muy interesante y rememoró un poco lo que decía el maestro Raimundo Villalba en la sesión anterior a propósito de los trabajos, en especial el trabajo que se socializó en la sesión anterior de la profesora Paula Alexandra Cáceres, que había rigor, digamos, metodológico, y creo que hoy también nos vamos a encontrar con un trabajo desde el punto de vista epistémico, metodológico, las intenciones metodológicas, pero sobre todo lo que eso significa en las prácticas educativas es muy importante. Entonces, profesora Sandra, bienvenida, gracias por ofrecernos esta conferencia. Y también nos acompaña la profesora Sandra Moreno, quien nos va a participar, va a estar trabajando, digamos, en este escenario como moderadora, orientando las preguntas, los tiempos. Entonces, profesora Sandra, también bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. Pues iniciamos presentando a la profesora Sandra Quitián, doctora en Tecnología Educativa de la Universidad Ribera Virgili de España, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en español e inglés de la Universidad de Colombia y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, editor de la revista Iniciación. Profesora Sandra, es un honor para mí presentarlo y que usted nos pueda compartir los resultados de esta investigación tan importante y rigurosa frente a el diseño de ambientes de aprendizaje y la experiencia que usted tuvo como investigador. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sandra. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la Facultad de Ciencias y Educación por la apertura que hace de estos espacios que creemos y consideramos aportan no solo al desarrollo y a la proyección de cada uno de nosotros como docentes investigadores, sino también constituyen un aporte, un grano de arena muy importante seguramente para muchos de los estudiantes y colegas que también se interesan por incursionar en estos campos. El trabajo que voy a compartir con ustedes hoy hace parte de los estudios de doctorado realizados en la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona, España, en el marco del doctorado en tecnología educativa. Esta investigación se realizó, por supuesto, ha sido auspiciada y apoyada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diseño de ambientes Blended Learning, una experiencia de formación docente en aprendizaje colaborativo. Como contexto o punto de referencia o de partida para esta presentación, quiero iniciar refiriéndome precisamente a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo. En tanto, este fenómeno de orden social y cultural ha enfrentado diferentes retos y contingencias en las últimas décadas. Uno de estos retos o dificultades que en mi consideración resulta el más importante para nosotros los educadores es precisamente la formación de competencias docentes para el uso pedagógico de las TIC en el desarrollo de la competencia lectora, particularmente en los ciclos de educación básica. Dos situaciones altamente representativas que agudizan mucho esta problemática tienen entonces que ver con la escasa presencia de espacios de formación relacionados con la tecnología educativa y la alfabetización digital de los profesores al servicio de la dimensión didáctica y pedagógica en todas las áreas del conocimiento. Y por otro lado, una segunda circunstancia que es también crítica,
tiene que ver con que el conocimiento tecnológico y el desarrollo de competencias propias de este saber del campo de las tecnologías de la información y la comunicación, desafortunadamente no ocupan un lugar transversal ni importante en la formación inicial de los docentes. Desde este panorama se generan o se plantean las dos dimensiones que ponen en tensión el problema que se ha permitido, se ha podido desarrollar en esta investigación. De un lado, una dimensión asociada al papel de la política pública para la incursión de las TIC en educación, concretamente desde el proceso de la formación docente. De otro, el desarrollo de la competencia lectora, que ya es ampliamente conocido por todos, hace parte de los retos que tiene la formación en lectura a nivel de la política pública nacional e internacional. En el primer caso, refiriéndonos a la política pública para incursión de TIC, es necesario señalar que en las últimas 3 décadas se han implementado en Colombia diferentes líneas de política pública que tienen como intención reducir esa brecha que existe entre ese campo teórico práctico de las tecnologías de la información y la comunicación y su incursión crítica en el escenario educativo. Tal es el caso, por ejemplo, de las estrategias que se contemplan en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, la estrategia ETIC @, que surge en el 2014 y que tiene como intención precisamente garantizar espacios de innovación educativa para el uso de las TIC en el aprendizaje, y tantos de los documentos que ha circulado la UNESCO para América Latina y el Caribe. Hablo de los documentos publicados en el 2014, 2016 y 2019, que coinciden precisamente en desarrollar distintas posturas y llamados para construir e implementar en los países de América Latina un marco de competencias docentes en materia de uso de tecnologías de información y comunicación. La existencia de estas políticas, de estas líneas de acción a nivel nacional e internacional, por supuesto que corroboran la importancia que tiene la adquisición y el dominio de las competencias TIC en los docentes, y ese dominio en correlación con el desempeño pedagógico, de tal forma que esos aprendizajes a nivel de competencias redunden en la calidad de los resultados de aprendizajes escolares. De este mismo modo, adscrito también al desarrollo de competencias en tecnologías de la información y la comunicación, aparecen declarados en estos documentos la necesidad de fortalecer en los docentes el desarrollo de competencias colaborativas, no solamente porque estas son necesarias para la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación, sino porque desde las competencias colaborativas se fortalecen otras dimensiones de orden pedagógico y profesional de los educadores. A pesar de todos estos esfuerzos, es necesario reconocer que no resulta suficiente instalar apuestas de formación únicamente auspiciadas en el desarrollo de habilidades informáticas de los profesores. Por supuesto que no es suficiente. Necesitamos fundamentos teórico-prácticos que formen críticamente a los docentes frente al uso y creación de medios digitales, pero también frente al diseño de diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje que impacten positivamente la escuela y que por supuesto se conecten con las expectativas de los niños y de los jóvenes hoy. De cara a la segunda dimensión, es decir, la lectura, pues cabe recordar, porque también siento que son asuntos que todos tenemos ampliamente reconocidos, como el entorno cultural del que hacemos parte es un contexto que está en permanente cambio. Y ese cambio, por supuesto, migra o transita a las formas de enseñar y aprender que están mediadas permanentemente por la lectura. Y que en tanto esas mediaciones de nuevas formas pues han diversificado los formatos y los desempeños lectores, y en ello juega un papel muy importante la incursión de las TIC en estos escenarios escolares. Algunos estudios recientes destacan precisamente la necesidad de adelantar propuestas de investigación que propendan por la formación de la multiplicidad de
de perfiles lectores que necesitamos construir con los niños y los jóvenes para que se enfrenten con calidad e idoneidad a la variedad de textos que circulan hoy. De otro lado, algunos estudios también declaran como llamado de alerta o llamado de atención a nosotros los educadores las falencias y escaso dominio de competencias digitales que tienen los niños y los jóvenes hoy de educación básica, primaria y secundaria, lo cual también se convierte en un obstáculo cuando queremos o cuando proyectamos formar con ellos también esas apuestas del lector digital. Por último, no podemos desconocer que la falta de conocimiento del profesorado respecto a la enseñanza de la lectura como proceso interactivo, como proceso de construcción de sentido, ha venido también generando unas talanqueras y unos retrasos en el alcance de estas metas de desarrollo a nivel de la competencia lectora, en tanto siguen, pareciera muy insertos en las prácticas pedagógicas los enfoques exclusivamente lingüísticos. Desde este contexto, la investigación se propone entonces diseñar y validar una estrategia formativa de tipo colaborativo dirigida a profesores en formación para la creación de ambientes de aprendizaje B-Learning o Blended Learning o BL. Vamos a encontrar esas tres denominaciones a lo largo de la presentación que se orienten al desarrollo de la competencia lectora en educación básica. Para dar curso al alcance de este objetivo, entonces la investigación aborda varias categorías teóricas. Hoy desarrollaré en el marco de esta presentación las tres que vemos en pantalla, dada también la pertinencia de los resultados que quiero compartirles. En primer lugar, hablamos del Blended Learning. El Blended Learning es una categoría que ha tenido una presencia evolutiva muy importante en los últimos 20 años a nivel de los escenarios de tecnología educativa. En este sentido, ha venido migrando y ha venido resignificándose su concepto de tal manera que para efectos de este trabajo, el Blended Learning lo asumimos desde los aportes que hace Charles Graham y todo su equipo de investigadores, lo asumimos como un sistema que combina la instrucción cara a cara con la instrucción mediada por computador. Es decir, su objetivo no se instala fundamentalmente de una forma reduccionista en la transmisión de contenidos o en el uso de recursos aislados, sino que por el contrario, reconocerlo como sistema significa entonces que se hace la combinación de dos modelos de enseñanza-aprendizaje diferentes. Esto significa que se reconocen las particularidades de lo que implica el modelo presencial de manera diferenciada con los requerimientos y particularidades del modelo en línea o del modelo mediado por computador. Vale la pena señalar que el Blended Learning surge a comienzos de la década de los 2000 como respuesta a las formas de trabajo exclusivamente e-learning, donde definitivamente las condiciones de retroalimentación, interacción de los estudiantes, presencia del tutor o formador, pues estaban notoriamente relegadas o desplazadas, y eso generó en algunos momentos ciertos elementos de fracaso en la modalidad de learning que vienen a ser resignificados por esta modalidad del blended learning, que traducido desde su lengua origen nos indica aprendizaje combinado, o también lo encontramos como aprendizaje híbrido referido por otros autores. Este enfoque de modelo me parece muy importante destacarlo porque desde la conceptualización que desarrollan estos autores, el modelo se desarrolla muy en una perspectiva pedagógica con un tinte teórico socioconstructivista, de lo cual podemos entonces obtener como apoyos y aportes a esta investigación las condiciones que ofrece el modelo para el trabajo con otros, para la construcción y desarrollo de proyectos que convoquen no solo la potenciación de estrategias y habilidades personales, sino particularmente nos lleven con los chicos a construir distintas posibilidades para la solución de problemas. Es interesante también reconocer que la condición socioconstructivista del modelo entra un poco en oposición con lo que tradicionalmente ha sido el uso de las TIC en el escenario educativo.
Tradicionalmente, el uso de tecnologías que entran a los escenarios del aula de clase han estado muy reguladas por la función de mecanización de información o por la función de entrega de información, pero no exactamente dimensionadas en el plano social en el que esta modalidad se instala. Bien, ¿por qué hablamos de diseño? Porque definitivamente en el campo educativo el diseño es una condición fundamental para el éxito de estas modalidades o nuevas formas de inclusión de tecnología. Entendemos entonces el diseño como esa condición que nos permite integrar de manera eficaz, de manera armónica y muy situada en los contextos educativos, actividades que sean coherentes con los propósitos y las apuestas de evaluación que tiene el maestro. En este sentido, el concepto de diseño que implementamos en la investigación se estructura desde dos planos que son bien importantes a la hora de hablar pedagógicamente del blended learning. Hablo de las condiciones de macro diseño, referidas fundamentalmente a las decisiones que toma el profesor cuando, al pensar en sus diseños, reconoce la importancia del aporte de la política pública en lenguaje, reconoce quizás los principios de formación del proyecto educativo institucional, reconoce las apuestas del proyecto transversal del área, es decir, reconoce el entorno de ese macro currículo que media en la escuela y que necesita estar presente en las experiencias de aprendizaje. Pero por otro lado, las condiciones de microdiseño referidas exactamente a las decisiones que el maestro necesita tomar en términos de la definición de criterios para la combinación de los espacios de hibridación que vaya a utilizar, el tipo de tecnologías que vinculará al ambiente teniendo en cuenta la condición de alfabetización de sus estudiantes y también la propia como docente, los formatos colaborativos que serán objeto de trabajo, las formas de interacción, las estrategias de aprendizaje, los mecanismos de retroalimentación, la evaluación, los productos, es decir, todo ese entramado de elementos que en el plano didáctico todos los maestros necesitamos siempre pensar y definir previo al diseño y a la implementación de una experiencia de tipo didáctico. En este adscrito también a esta categoría del blended learning hace presencia el concepto de alfabetización digital. Y en el rastreo de toda la oferta teórica que hay sobre cómo entender la alfabetización digital, pudimos encontrarnos con los aportes de Alfonso Gutiérrez Martín, quien define la alfabetización digital como un conjunto de procesos y habilidades que alimentan la conciencia, la actitud, la capacidad de las personas para hacer uso de las herramientas y los escenarios digitales con la finalidad de identificar, acceder a la información, gestionar, integrar, analizar elementos que le permitan a esa persona construir nuevos conocimientos que se ponen al servicio de sus necesidades personales o de su comunidad y que le permiten comunicarse de manera efectiva con el entorno. Hay elementos allí que destacar en términos de cómo reconocer que, o quizás en el genérico, podemos asociar la alfabetización digital de manera exclusiva con el dominio de habilidades informáticas. Y resulta que si bien las habilidades informáticas hacen parte de la alfabetización, recoge el entorno y esa mirada holística de lo que significa la persona de cara a esas formas de mediación con esos recursos tecnológicos en el contexto que habita. Por otra parte, en función de la categoría aprendizaje colaborativo, porque allí hay un tránsito, lo vamos a ir explicando en el desarrollo de la estrategia, podemos decir que a nivel del aprendizaje cooperativo, esta investigación se apoya, por supuesto, en los postulados teóricos de los investigadores Johnson y Johnson, para quienes cooperar o para quienes la cooperación significa trabajar juntos para lograr una meta común, para lograr una tarea compartida. Siempre y cuando en ese trabajar juntos se hagan visible en la interacción y en la vivencia 5 principios que son clave y fuente, dijéramos, epistémica de la cooperación. Entonces hablamos de la interdependencia positiva, hablamos de la interacción simultánea, de la responsabilidad individual,
de las habilidades sociales y cognitivas y, por supuesto, de la capacidad que tenemos las personas para evaluar y reflexionar sobre nuestras acciones. Más adelante, a propósito de los resultados, me detendré un poco en explicar la particularidad de estos principios, ya puestos precisamente en los resultados que se obtuvieron de este estudio. Es importante también señalar cómo los principios de aprendizaje cooperativo o el trabajo cooperativo necesita ser comprendido, interiorizado y aprendido en la vivencia consciente y real de los sujetos en situaciones de interacción que les movilice. Es decir, no formamos en aprendizaje cooperativo desde la teoría, formamos desde la experiencia reflexionada que nos lleva luego a la teoría para poder tejer desde allí esos niveles de apropiación. Podríamos también señalar que promover el trabajo cooperativo va mucho más allá de participar en situaciones de agrupamiento, que normalmente pueden desencadenar en ciertas rivalidades, ciertas competencias o cierto individualismo que no conduce realmente a los propósitos que estamos señalando. De esos planteamientos de aprendizaje cooperativo que acabo de compartirles, el diseño de la estrategia de formación transita hacia el trabajo colaborativo. Establecemos como principio epistemológico los fundamentos del aprendizaje cooperativo para instalarnos en una dinámica y en una forma de actuación de trabajo colaborativo en los diseños didácticos bien. Entendemos entonces o encontramos, establecemos esa asociación de la colaboración con la cooperación, en tanto colaborar nos remite también al significado de trabajar juntos y en ese trabajar juntos encontramos ya en la implementación de la estrategia que se construye un sistema de conexión que motiva y dinamiza la participación de los sujetos y de los actores en los grupos de trabajo hacia el ejercicio de compartir, hacia el ejercicio de co-construir y también hacia el ejercicio de poder ser críticos sobre sus propias acciones tendientes, por supuesto, a mejorar. Bien, en la lectura. Evidentemente, pues la postura que en el plano epistemológico y didáctico resulta más pertinente para el desarrollo de este trabajo, pues es comprender la lectura como un proceso de interacción que permite o conduce al lector a la construcción de distintos significados que no están ni en el lector ni en el texto, pero sí desde los cuales y en los cuales media la experiencia misma de donde se ubican estos elementos. La lectura como actividad cultural y cognitiva supone entonces en el lector una variedad de propósitos que lo llevan al texto y cuyo logro depende fundamentalmente del tipo de estrategias que emplee para resolver los problemas que el texto le propone. Hablamos entonces de cómo el lector estratégico acude al uso de estrategias, bien sea cognitivas o metacognitivas, con el ánimo precisamente de sortear estos obstáculos. Desde este escenario de la lectura, la investigación se recoge de manera más concreta en el concepto de competencia lectora. Y aquí hemos acudido al desarrollo teórico que nos propone el marco teórico modelo PISA 2018, precisamente para comprender también de la misma manera que se ha instalado en la alfabetización digital, que la competencia lectora va mucho más allá de la tarea fundamentalmente cognitiva. Entonces, ¿qué es lo interesante de este planteamiento teórico en el marco modelo PISA? Lo interesante es que la competencia lectora se propone como el conjunto de la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso que un sujeto lector establece con los textos, ¿sí? Entonces, además de la cognición, se comprometen también esos elementos de formación crítica, social, emocional, que podemos tejer en los niños y en los jóvenes a través de la lectura en el desarrollo de esa construcción de sujetos de la cultura. Y que esas acciones de la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos tienen tres finalidades que me parece muy interesante citar. De un lado, tienen como finalidad el alcance de metas propias, de otro, el desarrollo del conocimiento y de otro, la participación productiva y efectiva en la sociedad. Entonces, fíjense cómo ese pensar la lectura
nos convoca como maestros necesariamente sobre distintos planos de actuación y de vinculación en términos de lo que podemos hacer en el aula y particularmente cuando incorporamos tecnologías de la información y la comunicación. Y en el contexto de la competencia lectora, por supuesto, esta investigación centra la mirada en el lector digital. Y para efectos de la fundamentación de la lectura digital o del lector digital, entonces, aprovechando el desarrollo teórico que propone Van Dersen y Van Dijk, tenemos la referencia o el aporte de 4 habilidades que progresivamente permiten orientar hacia el desarrollo de destrezas y posibilidades en razón a 2 grandes planos. De un lado, las habilidades de tipo operativo y formal, dicen los autores, son útiles para poder formar en los niños las condiciones de reconocimiento, movilidad, desplazamiento y uso de la Internet, la navegación, los accesos, la selección de sitios, etcétera. Es decir, poder desempeñarse en ese nuevo entorno que no es el libro físico, sino que está, por supuesto, organizado desde una serie de relaciones digitales tecnológicas a través de las pantallas, sea cual sea el artefacto, el iPad, el celular, el iPhone, etcétera. Por otro lado, dicen los mismos autores, necesitamos trabajar con los niños habilidades de información y habilidades estratégicas, que son las que hacen conducente el desarrollo de los procesos de comprensión. Esos procesos de comprensión que se fortalecen o, dijéramos, se habilitan, por supuesto, desde el manejo de estrategias que permitan hacer eficiente y exitosa el acercamiento de un lector con el tipo de texto que se proponga. Es entonces desde estas 3 categorías teóricas desde las cuales vamos a ir mostrando la ruta metodológica que tuvo la investigación y los efectos ya concretos en el diseño y la implementación de la estrategia formativa. Bien, esta pantalla muestra, de pronto ustedes dirán, uy, pero eso está muy pequeño. Efectivamente, solo quería mostrar de conjunto esta arquitectura metodológica que utilizó la investigación, apoyada fundamentalmente en el paradigma de la investigación basada en diseño. Este es para algunos paradigma, para otros sencillamente un modelo de investigación que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en el campo educativo, ya que su interés se orienta a la producción de conocimiento para mejorar esos procesos de diseño educativo y en consecuencia obtener o producir efectos muy positivos en los procesos de aprendizaje. Toma como objeto de reflexión la propia actividad educativa con la intención de mejorarla y su característica fundamental reside en la preocupación que le asiste a este paradigma para entrar al diseño de artefactos, modelos que permitan realmente transformar esas dificultades que se observan en el ejercicio de la práctica educativa. Voy a presentarla, ya voy a entrar entonces en detalle de la arquitectura metodológica en 2 momentos. En este primer momento, quiero compartir la relación y función de estas 2 etapas que tuvo la ruta metodológica, a partir precisamente de la definición del problema, sobre lo cual ya he presentado algunos elementos generales en la primera parte de esta presentación. Se llega entonces a un segundo momento que fue muy importante y que convoca realmente el desarrollo de soluciones. Ustedes identifican en la presentación la palabra iteración, una condición o una característica central de este diseño de investigación o de este paradigma definido por De Benito y Salinas 2016 como paradigma, es que el proceso sufre el efecto de distintas iteraciones. La iteración entendida como la condición que permite a todos los que intervienen en el proceso participar completamente en la revisión, reformulación y validación de elementos que se van obteniendo etapa tras etapa con el propósito de refinar la calidad y la pertinencia de esa construcción en términos de la mejora educativa. En este segundo momento, en el desarrollo de la solución, cabe señalar que a partir de las características y particularidades de la situación problema, se diseña la estrategia de formación, pero es una estrategia de formación que sufre una iteración a través de un grupo de
de pares expertos, no solo en tecnología educativa, sino también en el campo de la formación docente, en la disciplina de lenguaje, humanidades y áreas afines. Desde la validación la validación es un proceso de análisis y retroalimentación que hacen personas con un nivel o estatus avanzado en el campo para juzgar si hay o no criterios suficientes de pertinencia para hacer la implementación en el escenario o contexto que se ha definido previamente. A partir de la retroalimentación de los expertos, entonces se avanza a una segunda versión de la estrategia, ya donde toma el nombre y la forma de curso, seminario, diseño de ambientes de aprendizaje BIEL para el desarrollo de competencias lectoras. Esta estrategia de formación entonces tuvo como formato o diseño un curso. Este curso se desarrolló en modalidad Blended Learning. Ya en un momentico les compartiré las felices coincidencias de esa decisión, y fue ofertado en el marco de formación del proyecto de Humanidades y Lengua Castellana de nuestra Facultad de Ciencias y Educación en la Universidad Distrital. Vemos entonces en la parte última de esta etapa los fundamentos teórico-metodológicos que fueron validados desde los expertos para la estructuración del curso, pero también, y es lo que quiero destacar, la relación que hay entre esos elementos que van a ser parte de la estrategia y, por supuesto, los objetivos de la investigación, es decir, cómo la estrategia que se orienta en una ruta didáctica necesita estar en un diálogo y en una armonía también permanente con las apuestas que tiene la investigación. A partir de estos fundamentos teórico-metodológicos que permitieron estructurar como el concepto general del curso, vamos entonces a una siguiente etapa que desde la investigación basada en diseño la llamamos o se denomina de implementación. En esta etapa de implementación, antes de profundizar un poco en los aspectos que vemos en la gráfica que va al centro, vale la pena señalar que la estrategia tuvo dos implementaciones. La primera implementación se hizo en el segundo semestre del año 2020, en plena pandemia, con todas las contingencias que ya todos conocemos, generó esta circunstancia que nos tomó de sorpresa. Y en ese sentido, esa implementación fue mayoritariamente virtual. ¿Quiénes participaron en esa primera implementación? Participaron 58 estudiantes, 38 de ellos pertenecientes al programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y 20 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori al segundo año de formación complementaria. En la segunda implementación, que se llevó a cabo en el 2021, hicimos o sufrió un proceso distinto. Dijéramos, ya las condiciones de la pandemia habían flexibilizado un poco la presencialidad y pudimos hacer la intervención en una modalidad mayoritariamente presencial con 40 estudiantes del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. La estructuración del curso, quiero llamar la atención de ustedes sobre lo siguiente. La estructuración del curso estuvo permanentemente regulada y monitoreada desde el papel de las técnicas de aprendizaje colaborativo dirigidas a docentes. Como estábamos trabajando en una modalidad, el curso tuvo formato Blended Learning. Esas estrategias sirvieron como reguladores y dispositivos pedagógicos para ir entrando a los contenidos, ¿sí? Pero también para ir proyectando el modelamiento de lo que luego los profesores en formación llevarían a cabo en el diseño del curso Blended Learning, pero desde una dinámica de trabajo y de participación netamente colaborativa. Entonces encontramos allí ubicados esos ejes temáticos referidos a la lectura, referidos a la modalidad Blended Learning, referidos también a los criterios pedagógicos pedagógicos, didácticos y tecnológicos, y por supuesto referidos al diseño instruccional. Nos preguntaremos seguramente, ¿y ese diseño instruccional qué lugar ocupa? El diseño instruccional, particularmente en los ambientes educativos que incorporan tecnología, es muy importante porque representa o proyecta la arquitectura pedagógica del ambiente. Entonces, ese diseño instruccional le impregna
a los contenidos y a los elementos pedagógicos del ambiente, esa condición de articulación pedagógica de cara a considerar que la estructura del ambiente o de la propuesta de intervención esté tan bien refinada en términos de sus coherencias, que realmente sea efectiva, que realmente sea novedosa, que realmente cause el impacto que estamos buscando cuando estamos generando este tipo de solución. Por último, la etapa de validación y producción de principios de diseño, donde encontramos esa relación que propone la investigación basada en diseño a partir de la validación, porque diseñamos una estrategia, pero necesitamos diferentes mecanismos para validarla. ¿Qué concluimos sobre ese proceso de validación y cómo la investigación, que fue uno de los productos de este estudio, propone un modelo de formación auspiciado en principios y estrategias de formación para el desarrollo de competencias tecnológicas en el campo de la enseñanza de la lectura? Anotaría de manera adicional que el procesamiento de datos en toda la investigación se hizo haciendo uso del software en vivo y de otros tantos recursos que la investigación cualitativa nos propone para el seguimiento de estos aspectos que no son evidenciables a través de un cuestionario, sino que ameritan mucha reflexión y observación de parte del investigador. ¿Qué resultados podemos ir señalando? Entonces, en razón, los resultados voy a permitirme presentarlos en 3 momentos, y esos 3 momentos tienen, dijéramos, una organización en función de cómo se dio a cabo el desarrollo de la estrategia. Entonces, en un primer momento, en el plano de la formación en aprendizaje colaborativo. En un segundo momento miraremos qué resultados hubo en términos de la construcción de competencias pedagógicas y didácticas para articular tecnología. Y en un tercer momento, cuáles fueron esos avances que lograron identificarse en los profesores participantes, pero también en la construcción de los diseños a nivel tecnológico. En cuanto a la formación en aprendizaje colaborativo, podemos indicar 2 grandes hallazgos de cara a la temática que nos convoca. El primero de ellos tiene que ver con haber logrado fundamentar una ruta metodológica para el trabajo colaborativo en términos de lo que implica construir o diseñar. Acordémonos de esa referencia que hice yo hace un momento sobre cómo pensar el diseño en el modelo Blended Learning, cómo diseñar, o sea, cómo situarnos en la perspectiva colaborativa, en esa metodología del trabajo colaborativo para abordar el diseño de una modalidad Blended Learning que nos permita mostrar que se orienta al desarrollo de competencias lectoras. Y en segundo plano, mostraré los resultados que desde alguna estadística nos muestran los niveles de apropiación y de apropiación y praxis que obtienen los participantes en relación con los principios y habilidades cooperativas necesarias para el desarrollo de este tipo de trabajos. En esta tabla quiero mostrar la estructura de esa fundamentación de la estrategia, porque lograr fundamentar una ruta o una estrategia para fortalecer en un grupo de profesores en formación esa competencia y esa disposición y comprensión de lo que implica trabajar colaborativamente, pues ya lo he dicho antes, va mucho más allá de declarar teorías. En este caso, se aprovecharon los planteamientos de la profesora Barkley, una profesora psicóloga norteamericana que ha hecho un trabajo muy juicioso alrededor de seguirle la pista al desarrollo de técnicas de aprendizaje colaborativo direccionadas a estudiantes, pero también direccionadas a los educadores. Se optó por esa segunda ruta. Se seleccionaron cuáles de estas técnicas nos permitían realmente acercarnos a los propósitos del aprendizaje colaborativo, ¿sí? No nos sirven todas las técnicas, entonces cada técnica tiene pensada una estructura y tiene pensada unos roles y tiene pensada unas reflexiones y tiene pensada una puesta en escena que convoca y habilita mucha, dijéramos, habilidad o destreza cognitiva, social, afectiva. En ese sentido se seleccionaron las que vemos en la columna izquierda de la pantalla. Y es trabajo de la investigación, entonces, mirar qué finalidad pedagógica nos permite tejer ese puente entre la estrategia y el principio
de aprendizaje cooperativo. Y de esta manera, pues, tenemos lo que observamos en pantalla. Por ejemplo, situémonos en la técnica de aprendizaje colaborativo de estudio de casos. Cuando ustedes ven presencial, virtual, lo que quiero allí indicar es que obedeció a lo que mayoritariamente se hizo con la técnica en el escenario virtual o presencial. Estudio de casos es una técnica de aprendizaje colaborativo cuya finalidad pedagógica de cara a la implementación de la estrategia formativa es precisamente fortalecer condiciones para la resolución de problemas y tiene una conexión muy directa con uno de los principios que proponen los investigadores Johnson, que es la evaluación y la reflexión, entendida esa evaluación y reflexión como la capacidad que construimos para monitorear, para co-criticar el proceso de trabajo que hacemos juntos en función de objetivos comunes, para poder pensar también en el reconocimiento de las cosas que hacemos bien, de las cosas que son asertivas, pero también para tener la posibilidad de reconocer las falencias, de reconocer que el fracaso puede estar motivado por las acciones individuales o por las acciones colectivas. Y de esta manera están propuestas las demás relaciones o formas de trabajo que se establece entre las técnicas, la finalidad y los principios de aprendizaje colaborativo. Creo que aquí es muy pertinente detenerme un poquito en referir en qué consisten esos principios del aprendizaje cooperativo. En primer lugar, definir, por ejemplo, la interdependencia positiva, que es explicada por los investigadores como esa condición que se expresa cuando los integrantes de un equipo de trabajo sienten tal nivel de compromiso hacia los otros que el éxito individual depende del éxito colectivo. Esa es la interdependencia positiva. Hablemos, por ejemplo, de la interacción simultánea, que realmente es el dispositivo más importante para lograr acuerdos, para la comprensión del proceso, para la profundización de los conceptos, pero también es el dispositivo más importante para habilitar la interdependencia positiva. La responsabilidad individual, además de corresponder a ese aporte que cada uno genera en relación a la meta común, significa también poner a prueba la condición personal para reconocer que el aporte personal no puede ser desplazado por el logro colectivo, es decir, sigue habiendo allí un vínculo que no significa que yo me solapo bajo lo que hacen otros, sino que yo tengo una responsabilidad allí muy situada. Las habilidades de orden interpersonal, cognitivas e interpersonales, pues son las que le permiten en la interacción a los grupos, la toma de decisiones, la solución de problemas, la construcción de empatías, la resolución de los conflictos, es decir, son esas posibilidades que tejen y nutren realmente la dinámica de los grupos base, que es la denominación que tienen dentro del aprendizaje cooperativo los trabajos de grupo o conjuntos que se organizan bajo esta dinámica. Y la evaluación y la reflexión ya la explicaba hace un momento. En el segundo hallazgo de o en el segundo resultado, perdón, de esta primera parte, entonces quiero mostrar la voz y la percepción de los participantes, precisamente respecto a cómo sintieron su proceso de avance, de evolución, de forma colectiva, pero también de forma individual frente a cada uno de esos principios de la cooperación. Llamo la atención fundamentalmente en el resultado de la evaluación y reflexión, que fue, dijéramos, el que reportó un más alto menor avance, no sé si me explico. Es decir, aquí la gráfica nos muestra el resultado en función del número de grupos que participó en cada una de las implementaciones y nos muestra también en términos de la franja naranja, el nivel de resultado no alcanzado. Y vemos que el nivel de resultado no alcanzado a nivel de los grupos estuvo precisamente en ese componente de la evaluación y la reflexión, que por supuesto es bastante exigente y que pues será necesario en todos estos maestros, ojalá y tengan la oportunidad de darle continuidad, de seguir puliendo y de seguir resignificando para avanzar al respecto. Bien.
Venimos entonces a este reporte estadístico. Me parece interesante mostrarlo para relacionarlo con lo que hemos denominado componentes del aprendizaje cooperativo. Declara la teoría del aprendizaje cooperativo que incursionar en la formación de estas competencias necesita o requiere del trabajo en habilidades que desde actuaciones y formas muy concretas del diario vivir se van haciendo sistemáticas con los grupos en formación. Entonces tenemos, por ejemplo, acá están los resultados de la implementación 1, de la implementación 2. Tenemos, por ejemplo, a nivel de habilidades de formación, ¿qué son las habilidades de formación? Son precisamente esas condiciones de organización en equipo que les permite avanzar en interacciones que sean cada vez más positivas y asertivas. Obviamente, en el ejercicio o el reporte que vemos acá está puesto desde la percepción de los participantes, no desde la mirada de quien acompañó el proceso, sino desde quienes estuvieron allí presentes. Las habilidades de funcionamiento, bueno, y estas habilidades de formación, por supuesto, guardan una estrecha relación con la interacción, con el principio de interacción simultánea. Las habilidades de funcionamiento que permiten entonces ver cómo se fortalece y se focalizan los esfuerzos grupales en relación con las metas o tareas propuestas. Las habilidades de formulación, por su parte, se remiten a mecanismos de participación activa, procesos de comprensión y apropiación de los roles, de acuerdo a las responsabilidades asignadas para el cumplimiento de la tarea común. Y las habilidades de fermentación, un poco más complejas, corresponden a estas acciones que permiten instalar y fortalecer la crítica, la controversia y la argumentación. Entonces, ¿dónde se pusieron en escena estas habilidades? ¿A través de qué? A través de las actividades puestas en las técnicas de aprendizaje colaborativo. Cierro esta primera parte de resultados mostrando la estadística que se obtiene precisamente de no solo de la percepción de los estudiantes, sino también de la observación que logré ir desarrollando de cada uno de los grupos a lo largo de este proceso. Vemos entonces que hay un repunte muy importante en términos de la responsabilidad, la interacción positiva, el desarrollo de habilidades de trabajo en comunidad y el diálogo, y en menor proporción los procesos personales de metacognición y, por supuesto, algo que se constituye en un reto permanente de este trabajo, el reconocimiento de dominios en alfabetización digital. Bien. Aquí quiero compartir los momentos de organización que tuvo esta propuesta de trabajo colaborativo para el diseño B-Learning. Diéramos que estos momentos a partir de la teoría fueron documentados con los profesores participantes y fueron también, dijéramos, alimentados desde la práctica y la vivencia que ellos habían venido teniendo en la primera parte del curso, pero que ahora era necesario materializar como ruta de acción para orientarse hacia la construcción del diseño Blended Learning. En el segundo momento voy a hablar de los resultados que se reconocen a nivel de las competencias didácticas y tecnológicas. ¿Sí? El primero nos instalamos en la formación del componente colaborativo, en cómo se avanzó a nivel de la aprehensión, comprensión y dominio de estas competencias. Recordemos que comenté hace un momento en la estructura metodológica que el curso tuvo un formato Blended Learning. Vamos a ampliar un poquito esta presentación. Esta gráfica, para hacer, dijéramos, un poco ilustrativo lo que implica esta modalidad híbrida, nos muestra por un lado la relación entre tiempos y espacios, sincrónicos, asincrónicos, y por otro, la presencia de actividades a propósito de la línea de contenidos, pero más actividades que convocan distintos espacios de interacción. Cada implementación tuvo la duración de 16 semanas, lo que equivale normalmente a un semestre académico. Bien, entonces este fue el modelo de la estructura que se implementó con los participantes. ¿Cómo se documentó ya la estructura? Es decir, cuando ya entran los profesores en acción para pensar desde contextos particulares que habían sido tomados de prácticas pedagógicas que estaban corriendo paralelamente al curso,
o desde la sistematización de la práctica pedagógica del semestre anterior, cómo empezar a pensar el diseño Blended Learning una vez se han organizado desde la ruta que les planteé hace un momento, en la etapa de inicio, cómo se monitorea el proceso y cómo se cierra y se evalúa. En un primer momento, entonces, y este es un aporte de la investigación, la construcción de este diseño que fue validado también por expertos para la formación de propuestas Blended Learning en educación. Entonces, partimos en un primer momento de la estructuración teórica del ambiente Blended Learning, que tiene como finalidad fundamentalmente responder ciertas preguntas que son principios orientadores. Por ejemplo, preguntarnos en el reconocimiento del contexto, ¿qué tipo de lector necesito yo formar como maestro? ¿Para qué contexto, para qué realidad formo yo lectores y desde qué perspectiva teórica o didáctica pienso trabajar esa formación lectora? Desde esos elementos o preguntas orientadoras, llegamos entonces al reconocimiento de necesidades educativas en el contexto, e instalamos una ruta de acción que luego viene a una fase de modelado, donde desde el modelado configuramos relaciones entre esos elementos del ambiente biel, los elementos que teóricamente hemos venido reconociendo, y estas necesidades de aprendizaje que se han situado pues desde el análisis de la fase anterior. Allí las preguntas orientadoras giran en términos de qué factores influyen en la competencia lectora, qué relaciones establecer entre la lectura proceso, desde el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, y la lectura producto, que nos lleva necesariamente a dar cuenta de si comprendemos o no un texto. ¿Qué tipo de actividades de aprendizaje favorecerían el desarrollo de esa competencia en una modalidad Blended Learning? ¿Cómo articular en esa modalidad la experiencia de la lectura en textos impresos en hibridación con la lectura en textos digitales, donde, como lo anuncié en el marco teórico, los maestros necesitamos orientar desde otras competencias y desde otras habilidades distintas a las que trabajamos en el texto impreso. Y por último, el desarrollo didáctico tecnológico, que nos lleva precisamente a articular las etapas anteriores en función de qué mediaciones tecnológicas pueden favorecer el desarrollo de la competencia lectora. Y en la armonización de esos tres momentos se documenta y se estructura el diseño Blended Learning. He querido traer un ejemplo de cómo fue pensado para cada uno de los grupos la relación entre los elementos de la competencia lectora. Estos son elementos que define el marco teórico modelo PISA y que se constituyen en la meta didáctica para apostarle a esa formación del lector estratégico. Cómo se articulan esos elementos o cómo tuvieron ellos en el diseño que articular esos elementos de la competencia con necesidades de aprendizaje en lectura identificadas previamente, y cómo en esa relación de la búsqueda de la competencia con las necesidades educativas entran las decisiones didácticas alrededor del enfoque de lectura, de los tipos de textos y de los formatos bajo los cuales se modelan las actividades en el ambiente. Entonces, esta es una tabla que, pues, de manera general pretende ilustrar esa relación fundamentalmente. Por último, en relación con cómo ven los profesores participantes su avance, su nivel de apropiación de cara a estas competencias didácticas que fueron objeto de trabajo a lo largo del curso, pues podemos observar seguramente que los mayores resultados se establecen precisamente en la planificación y regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de objetivos y tareas que requiere el desarrollo de la competencia lectora, a propósito de toda esta línea que venimos fundamentando en el curso. Los demás aspectos pues no estuvieron, dijéramos, en un rango negativo, estarían en un nivel de rango de valoración bueno, pero fueron más bien parejos, ¿no? No hay una gran diferencia frente a los hallazgos. Cuando uno lee los diseños, porque se construyeron 29 diseños desde el formato Biel, claro, en unos trabajos más que en otros se reconocen avances, pero en general dijéramos que la ponderación individual de los estudiantes es esta. Finalmente, los resultados relacionados con el momento 3, que orienta fundamentalmente las condiciones de alfabetización digital,
la construcción de criterios para la dimensión tecnológica y la definición de condiciones para la mediación tecnológica en pos de la lectura desde el formato Blended Learning muestran lo siguiente. En primer lugar, compartir estos resultados de la encuesta inicial frente al perfil de incompetencia digital. Es decir, en este rango empezaron los profesores. Cuando iniciamos el curso, se aplicó un instrumento validado para la evaluación de desempeños en competencia digital y los resultados son estos. Cuando uno mira la gráfica, ¿no es cierto? Comparativamente se diría que el estado de inicio de condición de alfabetización digital no es deficitario en los profesores, que quizás en algunas habilidades que forman parte de la competencia digital algunos reportan mayor insuficiencia, pero en general el resultado de arranque, dijéramos el estado de inicio es positivo. Esto nos lleva también a señalar un aspecto que fue clave y se derivó de la dinámica colaborativa. Como no todos tenemos los mismos saberes ni los mismos aprendizajes, la implementación de este modelo Blended Learning desde un formato colaborativo permitió que entre los profesores, desde sus equipos base, se pudiera fortalecer el desarrollo de competencias digitales. Entonces se realizaron algunas sesiones en línea orientadas por distintos compañeros, distintos profesores en formación, que compartieron experiencias y aprendizajes relacionadas con el manejo de recursos y herramientas tecnológicas para funciones específicas en el campo de la lectura. Nos apoyamos fuertemente en el proyecto académico de educación en tecnología PAED, es un proyecto transversal con el que cuenta la Facultad de Ciencias y Educación, en razón a la calidad y funcionalidad de los repositorios que va alimentando el PAED y que aporta a todo mundo, a todos, pero en particular lo aprovechamos nosotros, distintos recursos a nivel de tutoriales y a nivel de material que orienta al profesor sobre cómo incursionar en el diseño de herramientas digitales. Y por supuesto, otro elemento que fortaleció o incrementó esta gráfica que está en su estado inicial fue el acompañamiento tutorial de la profesora investigadora en los grupos base con finalidades, por supuesto, similares. A nivel del diseño Blended Learning podemos decir que las estructuras bien, porque el modelo Blended Learning tiene distintas posibilidades, las estructuras que optaron por trabajar los profesores participantes son las que muestra la gráfica, dando una fuerte presencia a la clase presencial combinada. Y eso tiene muchas relaciones coherentes también con las condiciones en las que ellos trabajaban con los estudiantes o en las que habían trabajado. Es una modalidad que tiene mayoritariamente espacios de trabajo presencial, aún mediados con tecnología, pero en acompañamiento y dirección del profesor. Y algunos espacios en virtual donde el estudiante, desde ciertas actividades que tienen la finalidad de complementar o profundizar, trabaja solito, pero vuelve al aula presencial, donde retroalimenta con sus compañeros y el profesor. Aparece también el modelo de aula invertida y el modelo de rotación, que fueron experiencias que se desarrollaron en colegios privados que cuentan o contaban en ese momento con aulas y laboratorios de tecnología un poco más dotados y con un mayor número de personas de apoyo en términos de profesores. Quiero señalar como aspectos a destacar, porque esta gráfica me recoge también un poco la síntesis de la lectura hecha, los diseños construidos, como algunos de los elementos que caracterizaron esta construcción se instalan, por ejemplo, en reconocer, uno lo reconoce cuando lee los materiales, la flexibilización de condiciones que le imprimieron los profesores a esos escenarios de aprendizaje precisamente en el reconocimiento de la pandemia. Fue posible después de que llegan al curso muy estresados porque tienen cursos asignados que si acaso alguien les contesta a través de un computador, no saben qué hacer, no se contactan con el profesor, están bastante estresados algunos de ellos porque no saben cómo proceder, ir logrando a través de estas construcciones, claro, la construcción no les resolvió de inmediato la práctica, por supuesto que no, pero le fue dando herramientas para ir atendiendo un poco la coyuntura del trabajo con los niños en remoto, pero también comprendiendo
que el diseño de actividades en el área del lenguaje o de literatura y particularmente que se convocan en la lectura necesitan reconocer que todos no somos iguales ni vamos desde los mismos ritmos y eso hace que la flexibilización se haga presente. Fue también interesante reconocer en los diseños la formulación de actividades de aprendizaje relacionadas con con la interpretación, de distintos tipos de texto. Creo que allí esa multimodalidad textual hizo presencia. Destaco también el uso variado de recursos tecnológicos tipo TIC en términos de explorar con qué contaban las instituciones. Entonces nos fuimos a los colegios, quienes ya podían estar en presencial, quienes no, proyectaron el diseño a partir de la información que recibían de sus maestras para hacer vinculante los recursos con los que cuentan las instituciones, que es un llamado que es común en los maestros frente a que desconocemos precisamente qué hay en las escuelas, qué hay en los colegios y nos mantenemos muy al margen del tema. Involucraron acciones de tipo colaborativo, que pues no era exactamente la meta, pero creo que derivado de esos aprendizajes hicieron presencia con principios de colaboración en los diseños. Se incluyeron en algunos casos acciones evaluativas desde un proceso de modelo de evaluación formativa. Se manejaron distintos tipos de hibridación en espacios y tiempos, lo cual es característico del modelo Blended Learning. Y fundamentalmente yo diría que todos en algún grado y proporción fortalecieron su competencia digital a partir de esta experiencia. Bien, precisamente en el fortalecimiento de la competencia digital aprendimos a reconocer que no todos los recursos sirven para lo mismo, que todo lo que circula gratuito, que todos los recursos educativos abiertos digitales, no todos se utilizan indistintamente para todas las cosas. En este sentido, haciendo, dijéramos, un análisis y caracterización de la función educativa, se logró establecer para el banco de trabajo de nosotros cierta taxonomía en términos de la función que presta la herramienta tecnológica desde los procesos adscritos a la competencia lectora y eso es lo que muestra esta tabla, además de indicar en qué nivel o grado se diseñó la implementación de esa herramienta o de ese tipo de función educativa proveniente precisamente de las características y de la finalidad a la que nos invita ese enfoque de competencia lectora, ¿no? La comprensión, el uso, la evaluación, el compromiso, y pues eso demanda, por supuesto, hacer vinculantes varias de estas acciones. Por último, una intención y un interés de esta investigación, y lo declaramos al comienzo, es también reconocer que la tecnología no está para hacer esnovismo en el aula o para distraernos de vez en cuando y decir que la clase está muy chévere o para que los niños se desaburran y yo también, sino para que podamos elevarla realmente a esa condición de mediación. Y esa mediación es entendida como el puente que se establece para facilitar el aprendizaje. En ese sentido, privilegiamos dos tipos de mediación tecnológica que era, dijéramos, un poco requisito hacerlos visibles en los diseños. Todos los mecanismos que permitieran mostrar la interacción entre los participantes. Entonces, la interacción del niño con otros niños. Entonces, actividades que favorezcan esa condición. Del niño con el profesor, del profesor con sus estudiantes. Pero por otro lado, la interacción de cómo el niño entra a operar sobre los contenidos que le ofrece el recurso en el ambiente Blended Learning. Y recordemos que el recurso no está exclusivamente en lo digital, porque la modalidad me combina esos dos modelos, presencial y virtual. Esta tabla representa o remite una ejemplificación alrededor de esos logros. Finalmente, la evaluación de percepción que hacen los estudiantes sobre el avance que reconocen al finalizar la experiencia, pues se representa en esta gráfica. Bueno, pues hay un reconocimiento muy importante frente al hecho de que ya sienten que es importante definir y tener en cuenta los asuntos a nivel tecnológico, pero les cuesta, y eso se evidenció en varios diseños, cómo lograr implementarlos progresivamente en el desarrollo de las secuencias, en el desarrollo de los formatos didácticos, y pues es apenas comprensible. Estamos hablando de una experiencia que duró escasos 4 meses y desde la cual pues todos estos contenidos que han surtido hoy como una cascada de información que ya con la cual los debo tener un poco aturdidos,
pues tuvo efecto y tuvo escena. ¿Qué concluimos? Pues hay muchas cosas que se concluyen, pero yo he querido compartir con ustedes estos 5 aspectos. En primera instancia, frente a la formación de los estudiantes para profesor en modelo Blended Learning, uno concluiría de todo este trabajo que existe una total interdependencia entre la dimensión pedagógico-didáctica y la dimensión tecnológica. Es decir, que la tecnología no se instala como un aditivo, como un adicionado que yo instrumentalizo, sino que necesito reconocerla como un campo, como un componente constitutivo para ese plano organizativo de la acción didáctica en lo que sea, en este caso particularmente en lectura. Se concluye también que dijéramos que la articulación que se logró de los principios de aprendizaje cooperativo para ir sobre la metodología del trabajo colaborativo tuvo un alcance muy positivo, pero necesita obligadamente de un ejercicio de acompañamiento del formador muy asiduo, muy constante, porque de lo contrario la incorporación de estos elementos no fluye tan rápido ni tan fácil. Se concluye el papel de la interacción como eje transversal de toda la experiencia, no solo investigativa, sino didáctica, y desde esta interacción el potencial que tiene para los procesos de formación docente. Se concluye, por supuesto, que abordar la competencia en lectura, pues demanda, por supuesto, de pensar y prever distintas líneas de acción, particularmente cuando nos enfrentamos a niños y jóvenes que están más situados en el rol del lector digital que en el rol del lector en texto impreso, y para ello, por supuesto, hay orientaciones didácticas. Y por último, se valida la pertinencia de la estrategia de formación y se instala como propuesta, por supuesto, para implementar en procesos de formación en adelante. Les agradezco mucho la paciencia de estos 66 minutos. Quienes quieran consultar el documento completo, se titula La tesis El aprendizaje colaborativo, estrategia de formación docente en el diseño de ambientes Blended Learning para el desarrollo de la competencia lectora en educación básica. Está publicada y disponible en este enlace. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Eh, Sandra Moreno se desconectó, creo. Bueno, buenas noches. Tenemos creo que, espacio para unas 2 preguntas, ¿le parece, profesora Kitian? Sí, está muy bien. Yo Eh, creería que inclusive ya agoté el espacio, pero bueno, me perdonarán. pues primero agradecer y felicitar a la profesora Sandra por este trabajo tan importante y vuelvo y repito digamos, primero es un ejercicio de investigación, una puesta en escena que dice mucho de lo que es la educación como diseño. Digamos, sobre eso, la educación siempre se ha concebido como un espacio de diseño y un diseño social, un diseño cultural. Y en este caso se adopta, digamos, un paradigma eh, de diseño, pero adicionalmente se logra dar cuenta críticamente de lo que significa la comunicación social digital, como lo llaman algunos teóricos, particularmente en filosofía. Cómo el mundo digital, de todas maneras, es un mundo que muta todo y que, por tanto, en educación, dirigir una mirada crítica, entendiendo la crítica como dar cuenta de lo que acontece y lanzar niveles propositivos para transformar, en este caso, las prácticas educativas, me parece que es un trabajo de un mérito enorme. Eh, y digamos que pues hay muchos aspectos, por ejemplo, lo que significa el trabajo colaborativo, lo que significa pensar mm, todos estos proyectos, todos estos lanzamientos que se hacen siempre en la perspectiva de proceso, es decir, que se va construyendo, como diría el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso me parece a mí
desde el punto de vista epistemológico y metodológico muy importante. Y yo agradezco enormemente, eh, digamos, la forma en que nos enseña, la forma en que nos presenta un trabajo con un rigor metodológico que no siempre es tan apreciado, tan visible, y creo que en este caso tenemos mucho que aprender de ese diseño, de esa invención metodológica que todos sabemos no es fácil. Entonces concluyo diciendo que es un trabajo extraordinario porque interroga aspectos del mundo vivo, o sea, es un mundo vivo, un mundo que habitamos todos y que para el caso del territorio escolar se vuelve una necesidad ineludible. Entonces, profesora Sandra, como siempre le digo gracias y felicitaciones por ese trabajo que con su rigor también enseña. Como siempre he dicho, se enseña y se aprende desde el ejemplo y creo que este es un ejemplo de investigación muy importante para la comunidad académica, particularmente los que nos dedicamos al campo educativo. Muchas gracias. No sé si alguien de los colegas tenga alguna pregunta para formularle a la profesora Sandra o algún comentario. Pues más que preguntas, el comentario, también me uno a las felicitaciones que da el profesor Mario. Es para nosotros no solamente grato escuchar estos resultados de investigación por parte de la profesora Sandra como grupo de investigación, sino también como docente y amiga en esta Facultad de Ciencias y Educación. Así que felicitaciones, profesora Sandra. Y como lo escribí aquí en el chat, me gustó mucho la articulación que se hace entre esos tres núcleos temáticos, el blended learning, la competencia lectora, el aprendizaje colaborativo, y más aún destaco que se haya trabajado con los estudiantes de la facultad. Creo que eso es lo importante del ejercicio de la investigación, como su merced lo decía previamente, que podamos también generar escuela con ellos. O sea, a investigar se aprende investigando, y en ese sentido, pues ellos hicieron parte de este proceso, no solamente desde lo que significaba ese espacio académico, sino también toda esa riqueza que ellos van adquiriendo y que pues obviamente van a replicar luego en sus prácticas educativas. Así que, profesora Sandra, felicitaciones por ese trabajo y estaremos atentos para próximas publicaciones para seguir en qué va, en qué sigue esa labor investigativa. Muy bien. Sandra, tiene desapagado el micrófono. Sí, muchas gracias, profesora Adriana, profesor Mario, y decía que luego en otro espacio seguramente compartiré algunas posibles líneas que podamos también ir habilitando de cara a lo que esperamos animar en este grupo de investigación, ¿no? Entonces luego será motivo de pronto de otro conversatorio, pero ahí sí conversado, no tan monologado como este. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, no sé si algún colega quiera preguntar, comentar o... En el chat de Facebook hay algunos comentarios, como Diana Hidalgo dice: mi querida profe Sandra, siempre enriquecedor la educación en lenguaje con importantes aportes. Agradezco a la vida por haber sido su estudiante, que la vida nos vuelva a encontrar. Un abrazo y muchas felicidades. Ay, Diana, muchas gracias. Igualmente, Marco Antonio Candelo dice que es una excelente plenaria. Son como los comentarios que se registran en Facebook. Muchas gracias, Tatiana. Y gracias a Diana si me está escuchando. Un abrazo. Yo quisiera, pues, felicitar a la maestra Sandra por esa experiencia tan bonita, porque además estaba pensando en esas investigaciones que tienen que ver con el hacer docente, y aquí en tu objetivo de cómo, pues, diseñar unas estrategias para formar futuros docentes en unos ambientes, ahora que después de la pandemia, pues nos puso como en el reto de cómo dialogamos en dos ecosistemas, que es el ecosistema presencial y virtual, y cómo además unimos unas metodologías como el trabajo en equipo, el colaborativo, y aquí focalizado en la lectura. Eso me parece súper interesante, pues pensar. Mi pregunta para la maestra Sandra Patricia: a partir de esta experiencia de investigación, de este diseño que has propuesto,
ha transformado entonces ya la metodología, digamos, de lo que tú trabajas como maestra, de futuros maestros, eh, porque la experiencia la hiciste con normalistas y con chicos de la Universidad Distrital, pero eso ya fue dentro del proceso de investigación, para después de eso que viene, ya se implementa en tu metodología como maestra, que creo que es muy interesante porque ahí se ve la transformación del doctor también en su hacer como tal, ¿no? No es como proyectos que uno desarrolla y paran, sino que aquí ya se vuelven como parte de la vida del hacer docente. Sí, me parece muy importante esa pregunta, Raimundo, porque me remito entonces a compartirles brevemente cómo han llegado así como de manera muy interesante a mi vida dos espacios de experiencia de formación, donde desde distintas posibilidades voy de todas maneras tras la huella de algunas de las apuestas que han sido resultado de este trabajo. El primero de ellos, soy docente en la maestría en educación en tecnología con modalidad virtual. Y si bien allí no desarrollo exactamente el componente del blended learning, sí hago hago mucho énfasis con los maestros que se forman en este programa respecto a ese papel de mediación tecnológica. Esta maestría le apuesta precisamente a la solución de problemas de aprendizaje basados en estos soportes y vinculaciones tecnológicas y desde una mirada pedagógico-didáctica. Entonces, poderles ayudar a ellos en el desarrollo de sus proyectos de investigación a comprender, a, dijéramos, a apropiarse de esas relaciones didáctico-pedagógicas, tecnológicas, para mí ha sido también un escenario donde habilito y doy cuenta de varios de estas competencias adquiridas en el desarrollo del doctorado. Eh, Eso de una parte. De otra parte, trabajo en el pregrado, el Seminario de Didáctica de la Lengua y la Literatura 1, y en el ejercicio de la didáctica, el lugar y el posicionamiento que tienen las competencias mediáticas para facilitar procesos de oralidad, lectura y escritura, para mí ha sido un eje de trabajo con los chicos. Poder incluir o implementar en el desarrollo de mis clases el uso de ciertos recursos con esa finalidad pedagógica a manera de ejemplo y modelo para ellos también es otra apuesta. Entonces, si bien no está instalado como tal el referente del blended learning, que es en términos de todas las posibilidades un pretexto, ha sido un buen pretexto para reflexionar y abonar sobre lo que necesitamos de fondo, ese fundamento didáctico, pedagógico, tecnológico para construir, encajar esas piezas de modo armónico, pues sí se han dado estos dos escenarios como posibilidad de continuidad a este proceso. Y de otro, estoy tras la idea o estamos tras la idea de habilitar nuevamente este espacio electivo. Los espacios electivos tienen una vigencia de, dijéramos, están habilitados durante 2 años, se suspenden para darle espacio a otros selectivos y vienen nuevamente, pueden ponerse en rotación y apertura. Entonces, tras esa idea, estoy para el próximo año. Eso es lo que diría por ahora. Pues además de otras cosas que uno hace, de pronto acompañar trabajos de grado de estudiantes que hicieron parte de este proceso y que están buscando sistematizar su práctica pedagógica en esa relación tecnología-lenguaje, pues es también un fruto, creo yo, del proceso que se ha desarrollado, Raimundo. Y maestra, hay una segunda pregunta. ¿Podemos encontrar ejemplos concretos realizados con los practicantes, con los que, digamos, colaboró en ese trabajo, de cómo se dieron esa mediación Sí, con el en trabajo de la lectura? sí, Muy señor. concreto. Ok, Sí, en el como para documento revisar. de la tesis doctoral no aparecen publicados todos esos documentos. Te hablo de 29 documentos que fueron construidos con todas las especificaciones de esta cascada de información que hoy les he compartido, y nuevamente me disculpo si los he atiborrado de datos y cosas, pero tengo el material que es para mí o ha sido para mí objeto también de nuevos análisis y revisiones, y con mucho gusto en la idea de poder generar un banco de materiales en esas didácticas puestas en el escenario de la tecnología, pues también están a tu disposición si lo requieres. Gracias, maestra. Bueno, A Raimundo. propósito de la anterior pregunta, también
creo que el comentario que hace Sandra Milena Escobar también da respuesta a esa inquietud. Dice Sandra Milena Escobar, dice, profesora Sandra, muchas gracias por compartir el proceso investigativo. El, re- Muy contenta de ver el reflejo de esta experiencia docente en mi trabajo de grado a partir de la orientación y tutoría. Muchísimas, mil gracias. Entonces, Muchas digamos, gracias. es eso. Creo que estas investigaciones se convierten en un capital enorme, muy, muy grande para seguir avanzando en lo que nosotros más sabemos hacer, que es eh, acompañar procesos de formación e investigación, sea en pregrado, en maestría o en doctorado, cualquiera que sea el nivel. Entonces, me parece que eso es muy importante pues, para cualquier proyecto académico, para cualquier facultad y para cualquier universidad. Y creo que eso redunda un poco, digamos, no, un poco no, el telón de fondo de una universidad que piense la investigación con seriedad es justamente esa, la de formar científicos, la de formar doctores con una capacidad enorme para orientar y transformar lo que haya que transformar y diseñar también en el campo educativo. Gracias, Pues, profesor. Gracias. bueno, nuevamente gracias, profesora Sandra Kitian, y esperamos que este trabajo pueda tener una muy buena circulación. Estoy seguro que muchos colegas de la comunidad nuestra y de fuera de nuestra comunidad estarán muy interesados en beber de esta fuente y de aprender, proyectar de un trabajo que tiene, insisto, una arquitectura muy definida, muy desarrollada y que propicia seguir avanzando por este camino. Muchas gracias, profesora Sandra. Muchas gracias, profesor Mario. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en esta presentación. Si bien un poco movida de tiempo, pues de todas maneras me gratifica mucho contar con la generosidad de su paciencia y escucha. Entonces, nuevamente muchas gracias. Gracias a Diana, que me escribió ese mensaje tan interesante en el chat. Y bueno, pues vendrán nuevas oportunidades para poder convocarnos en la conversación bajo estos referentes y otros, ¿no? Ya el año se cierra a nivel de nuestras actividades de grupo de investigación, pero pues tendremos que proyectar para el año siguiente cuáles serán esos nuevos formatos de encuentro y sobre todo, digo yo, de empezar a trabajar en función de todo lo que cada uno de nosotros, miembros de este grupo, hemos vuelto objeto de estudio, de formación, de profundización, de profesionalización desde los estudios de maestría y de doctorado. Muchas gracias. Muy bien. También en este cierre de ciclo de conferencias del Grupo de Lenguaje, Identidad y Cultura, GLIC, pues agradecer a la Facultad de Ciencias y Educación el apoyo que nos ofreció durante este tiempo de seminario, a la unidad de investigaciones, especialmente a su director, el profesor Carlos González Chiriví, y pues por supuesto a Tatiana, quien siempre estuvo acompañándonos, y a Rita, que pues justamente es una mediación tecnológica que hace posible que esto funcione de la manera como funciona y que sin duda potencia enormemente la circulación de los trabajos que hacemos los profesores en la universidad, que si no fuera por estas, Claro. digamos, metodologías de la virtualidad, de lo remoto, que quedan ahí en el tiempo, pues la difusión sería menor y creo que eso hay que aprovecharlo enormemente. Nuevamente, gracias a toda la comunidad. Profesora Sandra, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima reunión Así para es. co-construir nuestro plan de trabajo para el El 2020. próximo año. Muy bien, muchas gracias. Un saludo afectuoso para todos. Buenas noches. Gracias. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación.